El objetivo de este video es abordar lo que fue la integración laboral de las mujeres en Argentina en el periodo de 1907 a 1943. Para ello focalizaremos en dos actividades representativas del desarrollo industrial argentino: hilanderías y frigoríficos. Ahora bien, los primeros decenios del siglo XX estuvieron marcados por la modernización y el aumento de población debido a los flujos de inmigrantes, lo que se tradujo en el aumento de la demanda de mano de obra, que hizo que mujeres, niños y niñas se unieran a las filas de los trabajadores asalariados. Dos de las industrias que incorporaron gran cantidad de mujeres obreras fueron la cárnica y la textil. Los frigoríficos estaban vistos como trabajo de hombres. Solo el 30% de la mano de obra era femenina, debido a que el manejo del cuchillo estaba visto como un atributo únicamente masculino. Sumado a esto, los olores que se impregnaban en la piel y la vestimenta poco femenina que se creía que les quitaba su condición de mujer llevaban al rechazo del varón. Trabajaban en unas pocas secciones realizando labores que se relacionaban con las actividades consideradas propias de la mujer en el ámbito del hogar, y en su mayoría eran hijas de campesinos o campesinas ellas mismas. Los trabajadores de esta industria se enfrentaron cotidianamente con la incertidumbre y la inestabilidad. La escasa permanencia en la fábrica se debía a los rasgos estructurales de la actividad industrial y al conjunto de valores que movían a hombres y mujeres a aceptar o rechazar determinadas condiciones laborales. La crisis de 1929 produjo una disminución de las exportaciones, lo que se tradujo en despido del personal y aceptación y resignación de los que se quedaban ante sus condiciones, aunque también gozaron de mayor estabilidad. En cuanto al ingreso a los frigoríficos, se trataba de métodos de contratación poco selectivos. Eran seleccionados por su aspecto o cercanía física con el contratador en medio de tumultos y apretujones. El frigorífico aparece como un demandante de trabajadores no calificados, lo que les permite integrarse rápidamente a la actividad. Las relaciones entre obreros y gerentes se basaban en una estructura de poder jerárquica y despótica, es decir, que existía un carácter impersonal de las relaciones laborales. Aquellos trabajadores más antiguos se ubicaban entre las actividades más permanentes y con algún grado de especialización, y los más nuevos entre las más inestables y peores pagas. Al interior de la fábrica también se estableció un orden jerárquico donde las mujeres se encontraban en situación de subordinación. Tampoco ocuparon los cargos más importantes en las jerarquías de mando. La expansión de las actividades industriales vinculadas con la producción de carnes se produjo a partir de la primera década del siglo XX hasta la crisis de 1929. Esta actividad era central en la economía argentina de exportación. Aquel proceso estuvo marcado por la creciente competencia entre el capital americano y el británico. La organización laboral en los frigoríficos se destacaba por su complejidad sintetizable con la palabra taylorismo. Contaban con espacios separados para los procesos de producción, de planeamiento y control, una rigurosa división de tareas y establecidos ritmos de trabajo y bases de producción. A diferencia de los frigoríficos, el trabajo en la hilandería era considerado de mujer, contando con entre el 75 y 85% de mano de obra femenina, ya que éste se presentaba como un sector delicado y femenino. A pesar de ser una actividad industrial compuesta en su mayoría por mujeres, las tareas técnicas y más especializadas son totalmente masculinas, así como también existía una escasa presencia de mujeres capataces o jefes, lo cual marcaba llamativamente la desigual distribución del poder en los ámbitos laborales. La empresa textil fue una fuente de empleo más permanente, y esto era así por dos razones. En primer lugar, por las características de la producción, y en segundo, por los cuidados de la compañía por mantener a un trabajador cuyo entrenamiento era más prolongado. Su pérdida significaba un costo mayor. Por el contrario de lo que sucedía en los frigoríficos, en las hilanderías los métodos de selección de personal funcionaban de manera más estricta y organizada a través de los mecanismos de recomendación, el conocimiento de otro trabajador considerado responsable y de herencia, el paso del puesto de un trabajador a otro familiar. La empresa textil se destacaba debido a su combinación de introducción de maquinarias y formas de control del trabajo consideradas modernas. De esta manera contaban con un sistema de autoridad paternalista y autocrático.
en el cual los directivos tenían un trato personal con los trabajadores, prestaban atención a los problemas que les planteaban y mantenían la cooperación como herramienta para la resolución de conflictos. La producción textil se expandió en el periodo de entreguerra y estuvo destinada a satisfacer las necesidades del mercado interno. Si en los frigoríficos hablábamos de una compleja organización laboral, en las hilanderías las relaciones entre obreros y empresarios parecían como más simples y directas. La organización laboral de la empresa parece incluirse dentro del conjunto de las prácticas empresarias que, sobre la forma de ordenar el tiempo y las distintas tareas de los trabajadores, tenían los industriales británicos. La presencia del trabajo descompuesto en varias ramas y sectores y la presencia de grandes establecimientos y pequeños talleres nos hablan de un heterogéneo mundo del trabajo. En la época existían ciertas valoraciones o construcciones sociales que marcaban el comportamiento y el funcionamiento de la sociedad. En primer lugar, la establecida imagen de la mujer como la reina del hogar. Esta representación establecía el hogar como el lugar privilegiado de la mujer. Sin embargo, esta idea no era propia de nuestro país, sino que había sido traída por inmigrantes de Europa. Luego estaba la naturaleza de la mujer, que era la maternidad. Recordemos que al hablar de algo natural nos referimos a algo inmodificable, por lo cual se establece la naturaleza como algo femenino y la cultura, la política, la economía y el poder como espacios meramente masculinos. A estas dos representaciones de la mujer se las comienza a asociar con ideas más nacionalistas, en el sentido de que si cuida de su familia, también está cuidando de la nación. Una vez que las ideas nacionalistas políticamente hablando se extienden en nuestro país, esta idea se refuerza. El cuidado del cuerpo y la belleza aparecen en las revistas de mayor circulación, acentuando el lugar de la mujer como la reina de la casa. Se utiliza la excusa de por el bien de su salud para que las mujeres mantengan su cuerpo según los estereotipos que circulaban en las revistas. A esto también se lo relaciona con ideas de nacionalismo, ya que se hacía referencia al cuidado del cuerpo como otorgar a la nación generaciones sanas y bellas que glorifiquen la humanidad. Y por último, se establece la concepción de que solo algunas horas del día son aptas para las mujeres, ya que son seres frágiles de los cuales los hombres tienen que cuidar. Es por ello que se establecen los turnos nocturnos como masculinos. A causa de estas valoraciones que se establecieron en la sociedad a principios del siglo pasado, es que el trabajo asalariado de las mujeres era considerado complementario, ya que solo podían trabajar en el caso de que el salario masculino no alcanzara, era sumamente invisibilizado por la prensa a través de un homogéneo término, los trabajadores, el cual oscurecía todo el trabajo realizado por la mano de obra femenina. Su integración en las fábricas era visto con preocupación debido a las pésimas consecuencias que traía para su salud, la de sus hijos y la de la sociedad. También era visto como una transgresión de las normas, ya que si la mujer se encargaba de trabajar, desatendía lo que eran sus obligaciones naturales, las obligaciones del hogar. Había dos razones que podían explicar el ingreso de una mujer a la industria. Una era por necesidad. Las mujeres de los sectores populares debían generar ingresos para la supervivencia de la familia. Y la otra era utilizar el trabajo como una fase transicional en la que la mujer se ganaba su sustento hasta el momento de contraer matrimonio. Al conocer todas estas dimensiones del trabajo de la mujer, podemos decir que existía una doble explotación, ya que la mujer se dedicaba por un lado al trabajo asalariado y por el otro al trabajo doméstico, lo cual generaba un gran cansancio en ellas. En este tiempo hubo características del conflicto laboral que llevaban tanto a la resistencia de los trabajadores como a la aplicación de estrategias empresarias. Sin embargo, no abundan las protestas protagonizadas por mujeres. Durante el periodo analizado podemos observar tan solo 3 ocasiones marcadas por el conflicto en las que sí se evidencia la presencia del sexo femenino. En 1917 y 1918, algunas mujeres fueron despedidas por huelguistas. En 1927 se llevó a cabo una protesta parcial protagonizada por operarias de la sección salchichería, y en 1932 otras asalariadas fueron apartadas de su trabajo por figurar en una lista de activistas comunistas. Algunos de los pedidos por parte de los y las huelguistas incluían la jornada de 8 horas, el aumento de salarios, mejores condiciones de salubridad, provisión de ropa, la abolición de multas y mayor respeto por parte de los jefes y capataces. A estos pedidos fueron adhiriendo lentamente tanto hombres como mujeres.
En cuanto a sus condiciones laborales, podemos decir que variaban según el sector y el tipo de empresa. Por ejemplo, en los frigoríficos se vivía cotidianamente con fuertes dolores, cortes en las manos, infecciones, ambientes calurosos, ácidos que irritaban la piel, etc. En cambio, en las hilanderías se podría decir que contaban con condiciones más benignas. Sin embargo, existen dos excepciones a esta generalización que se repiten en todos los sectores del trabajo salariado. Por un lado, la relación salarial. En todas las actividades, el salario de la mujer era inferior al del hombre, y por el otro, las denuncias por el acoso sexual. La figura del acoso aparece en muchos sentidos detrás de la figura del capataz o jefe. También aparece la violencia que ejerce un compañero varón sobre las mujeres. Debido al permanente conflicto que existe entre capital y trabajo, es que surgen las instituciones para interceder en estas situaciones. En primer lugar, surge el Departamento Nacional del Trabajo en el año 1907. Sin embargo, este siempre estuvo limitado por las mayorías conservadoras en el Parlamento que de una u otra manera ponían límites a la gestión laboral. Luego se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943, momento en que hay un gobierno de facto. Debido a la relación entre la Secretaría, el Poder Ejecutivo y el Parlamento es que no cuentan con límites políticos. Existe una voluntad de actuar con un presupuesto muy alto y con una capacidad ejecutiva que no tuvo el anterior Departamento de Trabajo. Dada esta situación, en un periodo de 2 años se sancionan más leyes que en todo el periodo que iba de 1907 a 1943. Este video forma parte del primer trabajo integrador de historia. Para realizarlo, consulte con bibliografía de Mirta Saida Lobato.